nos lleve a Dios en oración para que miremos y aprendamos en esta noche. Pues primero esté acorde a la palabra de Dios y segundo, pues nosotros lo pongamos por obra en nuestras vidas. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos perdón por nuestras iniquidades y nuestras imperfecciones, Señor. Y te pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí. Y le suplicamos que bendiga al orador de esta noche y que lo use como siempre usted lo usa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar. Y quiero comenzar con la tarea. No me olvidó que haya tarea. Es más, de hecho, me puse un recordatorio que preguntar por la tarea. ¿Recuerdan la tarea? No. Ok. ¿Y qué significa corregir? Corregir es ¿Pero buscó en el diccionario o va...? No lo sé en el diccionario. Bueno, ¿quién hizo la tarea? Primero. Corregir en el diccionario dice hacer las modificaciones necesarias. En el diccionario o en Google, ya googleaste, ya te vi. No, eso lo hice la otra vez. Es que el día lo hice y ya lo copié y lo tenía ahí hecho. Qué bien, qué bien. Es hacer las modificaciones necesarias en un texto, un trabajo, una obra u otra cosa para eliminar sus faltas y errores. Y otra definición es hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración o una imperfección. Ok. Tienen muchos similares o sinónimos. ¿Alguien más tiene otro significado? ¿O todos están de acuerdo con el significado de Daniel? Con el de Google. El de Google. Bueno, ¿por qué están tan callados? A ver, hermana Alicia Córdoba, Beatriz, Yaferni, Ana Castro, ¿qué pasa? ¿Por qué no están calladitos? Hermano, que estoy llegando y no sé de la tarea, no sé de qué hablo. Ah, ok, perfecto. Bueno, nosotros tenemos otro término diferente. A verlo. Eliminar o limpiar errores, modificar algo erróneo, es enmendar ya sea a alguien o a uno mismo de un comportamiento o una idea equivocada o un inconveniente. También dice que es el verbo irregular que se conjuga como pedir. Se escribe, o sea, eso tiene una vaina como ahí toda rara que yo no entiendo, porque dice pues que que se escribe con G, todas las, pues la forma pues como de escribirlas, todas las que son formas de este verbo, en la que el sonido aparece con J, aparece ante E o I, se corrige, pues le dicen a uno cómo escribirla, pero en sí el corregir es enmendar un comportamiento, un inconveniente. No vamos a corregir la gramática, ¿cierto? Ajá, pero es corregir uno el comportamiento, es como enmendar algo mal hecho que uno está haciendo. Bueno, vamos a... ¿Cómo? Puede ser cambio de opinión. Lograr un cambio de opinión podría ser también. Vamos a mirar por acá. Entonces, la unidad número 1 de cómo tratar con el pecado en la iglesia, la unidad número 1 es corregir, ¿cierto? Entonces, acá vamos a mirar algunas cositas que ya... Es corregir. La palabra corregir viene de una palabra latina que es corrigere y significa enderezar completamente, situar en buena posición. Sus componentes léxicos son el prefijo con, enteramente, globalmente o acompañar, y regere, poner derecho, regir, dirigir, enderezar, gobernar. Entonces, en base a esto, vamos a mirar una cosa. Corregir es ayudar a gobernar, gobernar en compañía de. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Yo les decía el jueves que pareciera que para nosotros un sinónimo de corregir es castigar.
o regañar, o retar, dicen los ecuatorianos, no dicen regañar, dicen retar, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso? Cuando hablamos de la corrección, cuando hablamos de corregir, ¿cierto que esos son sinónimos? Sí, por eso existen las correccionales, que son las cárceles. Exactamente, existen las correccionales que son las cárceles, pero etimológicamente estaríamos saliéndonos del significado, porque bueno, las correccionales, entre comillas, están para que una persona que tiene un comportamiento malo ante la sociedad, pues allí se corrija y enderece su camino. Lastimosamente, en un porcentaje muy, muy alto, eso casi nunca pasa, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros, primero, desaprendamos que corregir es sinónimo de castigar. Porque en todos los significados que leímos, en ninguno decía castigar, ¿o sí? En los significados que dio el hermano Daniel, no aparecía ninguno. castigar, ¿cierto? En ninguno. No, no. Parece un En los- método para corregir. Señor, Parece un método para corregir. podría ser, el castigo podría ser un método para corregir, pero realmente el castigo es como la consecuencia de cuando alguien no se corrige, no la corrección como tal. Entonces nosotros debemos de todos los significados, la etimología me gusta mucho cuando dice que es gobernar en compañía de, o sea, correinar, cogobernar. Eso es corregir. ¿Por qué tenemos que corregir a los niños? ¿Cuál es la razón por la que cuál es la razón por la que tienes que corregir a tu niño que está pequeñito? Porque yo lo quiero tener en los caminos de Dios, quiero que sea una persona recta, De bien. una persona Pero realmente tú lo correcta, estás corrigiendo es porque él no tiene la capacidad de gobernar. porque no entiende, él no entiende muchas Exactamente. cosas. Él se va a gobernar por sus meros impulsos. ¿sí? Claro, él no sabe todavía qué es lo bueno, qué es lo malo, entonces hay que enseñarle. Exactamente. Entonces, pero cuando llegamos a la iglesia, las personas sí saben qué es lo bueno y lo malo. Claro. La mayoría. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué razón? Mire, nosotros, hoy en día nosotros tenemos algo y es una lucha a la que no sé cómo nos estemos preparando como congregaciones, pero cada vez las sociedades, los gobiernos están generando unas leyes que cada vez se apartan más y más de los principios bíblicos. Sí, ¿se han notado eso? Algunos principios morales. Bastante. Entonces, a ver, Solo veamos las cuestiones de, la ideología de género, uno, la ideología de género, otro, El aborto. los abortos. el aborto. Miren, ahorita acá en Colombia estamos con el Congreso aprobó que una mujer puede abortar hasta las 24 semanas, o sea, hasta los 6 meses, Ay, Sin que le pregunten nada, sin ninguna restricción. sin ninguna restricción. Wow. oh, Entonces, es muy triste que en un país como Colombia no existe la pena de muerte para los criminales, pero sí condenamos a muerte a un inocente que A ni un siquiera ha inocente. nacido, ¿sí? Que no se puede defender y que literalmente, o sea, ese sí literalmente no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Ahora, ¿por qué decía que no siempre las personas saben lo que es bueno y lo que es malo? A ver, pregunta fácil. ¿Robar es bueno o es malo? Es malo. Malo. Es malo. ma- Nosotros sabemos que es malo, ¿cierto? Sí. sí, Sin embargo, ¿puede una persona crecer creyendo que robar no es malo? Sí. no, Sí, bueno, de acuerdo a cómo lo eduquen. Sí. Miren, Una historias como forma de- estas. esa es una forma de trabajo para algunos.
Eso. Bueno, eso no es, aquí en Colombia dicen que eso es trabajo, eso no es trabajo. Robar es robar. Sí. Pero ya Ahí lo que están es tapando lo que maquillando. tapando, sí, maquillando. Ajá. ¿Sí? Pero entonces vamos a esto. Pongamos un niño de 6, 7 años. Y la profesión del papá es robar. Pero el papá nunca dice, voy a salir a robar, sino que el papá dice, voy a trabajar. Es decir, que ese niño está creciendo ¿con qué principio? Principio de mentiras. Pues sí, es una mentira, obviamente es una mentira, pero ese niño está creciendo y para él el robar es ¿qué? Es un trabajo. Trabajar. Algo, casi que podríamos decir que es algo 100% natural, normal, Natural. ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa cuando vienen personas? Aquí se los estoy colocando como un ejemplo con algo que es socialmente reprobado. Pero hay cosas que son socialmente aceptadas, pero que moralmente y bíblicamente son reprobadas. Ahí es donde las personas no están 100%, no el 100% de las personas saben que lo que está haciendo es malo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Señor. Sí, profe. Sí, esto es sí. Háganme saber de que me estoy haciendo entender, por favor. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros, el Señor Jesucristo nos enseñó algo muy bello. Todas las enseñanzas de Jesús fueron muy bellas, pero Jesús ¿ama a los pecadores? Sí, 100%. Y eso significa que Jesús amaba el pecado. No. 100% no. Jesús vino a salvar a los pecadores. Claro, pero no, eso no significa, o sea, nosotros necesitamos llegar a ese nivel donde odiemos el pecado amando al que comete el pecado, amando al ser. En pocas palabras, amando, por ejemplo, amando a Maduro, pero odiando lo que hace. Total. Amando los políticos, algo así. Amando a los políticos de Colombia, aunque nosotros no seamos de ese partido, pero odiando si hacen, cometen. Es que nosotros tenemos que amar las almas, porque es que nosotros necesitamos salvar, no condenar a nadie. No condenar a nadie. Muy bien, Yaferni. Ahora, Yaferni, recuerda una cosa. Nuestro trabajo es predicar para que esas almas conozcan y se salven. Nosotros no salvamos a nadie. Pero nosotros solamente somos los mensajeros. Sí, pero si no, pero está muy bien. ¿Cómo de salve? Está muy bien el punto. Entonces, ojo, nosotros necesitamos llegar a ese nivel. Odio el pecado, pero sin hacer leña y sin acabar con la persona que comete el pecado. Y orando por esas personas. Claro, entonces vamos a continuar acá en la... ¿Qué para eso va a estar entonces qué? La corrección. Vamos a ayudar a gobernar. Eso es corregir. Entonces, cuando un hermano o una hermana, yo les voy a pedir disculpas por adelantado. Cuando yo diga hermano, me estoy refiriendo al global. En general. Hermanos y hermanas. A ¿sí? todos. Eso no es, hermano, eso no es incluyente, no. Eso es lo correcto gramaticalmente. Gramaticalmente. Eso que hay que decir hermano y hermanas, no. Eso gramaticalmente no. No, hermano, pero es que hay que incluir a las hermanas. Venga, entonces, ¿quién sabe el lenguaje de señas para que también, porque a ellos también hay que incluirlos, ¿no? A las personas que no escuchan. Eso sería un buen sermón
incluyente, creo que es inclusivo. No Y me también acuerdo hay ni que cómo hacerlo se en dice. braille para que los que, Epa. para sí. nosotros también. Entonces, vamos a ayudarle cuando un hermano peca, nosotros necesitamos ¿qué? Corregirlo. Es decir, vamos a ayudar a ese hermano, vamos a gobernar, ayudarle a gobernar su vida. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona peca, ¿qué es lo que está pasando? No está gobernando en su propia vida, la está gobernando el pecado, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces el corregir nos va a llevar hacia ¿qué? A que yo le ayude al hermano a gobernar su vida y por ende el hermano por eso va a poder mejorar, que es lo que el Señor, en última es lo que el Señor quiere. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Correcto. Unos buenos sinónimos para corregir podrían ser guiar o instruir. Los Entonces, dos. sí, por eso son buenos sinónimos. ¿Con qué mecanismo contamos en la iglesia para poder corregir? Aquí los quiero escuchar. ¿Qué mecanismos tenemos nosotros para poder corregir? Conversar con ellos. Hablar con ellos. Motivarlos. Puede ser, claro que sí. Dar ¿Con buen qué más? palabra de Dios, con la Biblia. Con la Biblia. ¿Y qué hago con la Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios? Le caes a bibliazos. Sí, Mostrársela. porque es que me dicen y que corríjalo con la Biblia. Entonces ya me estoy Sabiduría. imaginando, Ahí está la palabra de Dios para Hay corregir. que realmente lo leerla que y me estoy mostrársela. imaginando, realmente lo que me estoy imaginando, yo les he dicho a ustedes que yo soy Cogerlo a muy Biblia. visual, yo soy muy visual, lo que me estoy imaginando es agarrar la Biblia impresa y Venga, lleve. con la Biblia, lo corrijo con la Biblia. No, ¿cierto que no? Y hay que ser sabios. Hay que saber decirle las cosas y ponerse en los pies de la persona. ¿Cómo le gustaría a uno que le Que dijeran le las dijeran cosas? las cosas a uno con amor, con cariño. Hay que leerla y mostrársela. Ok, muy bien. Vamos a mirar, pues, de acuerdo a todo lo que hemos hablado y a los significados que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá que uno de los mecanismos, porque no es todo, cuando de corregir se trata, debemos seguir la recomendación del apóstol Pablo. ¿Y cuál fue la recomendación del apóstol Pablo? Voy a tener este texto en varias versiones. Y anuncies el mensaje, que instes en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígele cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Esta es la palabra de Dios para todos. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Segunda de Timoteo 4:2 en la Nueva Versión Internacional. Y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El mismo texto, pero en la Reina Valera de 1960. Entonces, si nosotros Pregunta. hacemos acá, ¿cómo, Daniel? Pregunta, ahí dice sea o no sea oportuno. Y la otra es a tiempo y fuera de tiempo. Sí. O sea, muchas veces nosotros pensamos que no es oportuno, que no es el momento. Ahí nos está diciendo es al revés, es siempre predica, siempre. 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 Independientemente de que te quieran oír o no te quieran oír. Nosotros tenemos que tener esa disposición. O sea, tenemos que estar a la disposición, estar siempre listos, estar preparados, estar prontos para hacerlo, ¿cierto? Pero en las tres versiones que leímos, había algo. Bueno, hay varios factores comunes. En los tres dice que hay que corregir, pero en los tres dice que hay que enseñar. Y nosotros necesitamos aprender a eso. Nosotros necesitamos enseñar. ¿Por qué necesitamos enseñar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia nosotros necesitamos enseñar? Enseñar es transmitir los conocimientos que uno tiene. Exactamente. Entonces, ¿por qué es necesaria la enseñanza? Para que la gente se instruya y aprenda
lo que los maestros están enseñando para que tengan una vida recta. Muy bien. Porque si Hay uno que no con- enseña, porque si uno no enseña, van a venir otros y de pronto les van a enseñar cosas que no son. Sí, o recuerdan el ejemplo que les coloqué de el niño que creció viendo que, que el trabajo de su papá era robar, entonces para él eso es ¿qué? Normal, Normal. es natural, ¿cierto? Ujú. El niño que es adoptado por padres homosexuales, entonces tiene dos papás. Ay, No tiene una Normal. mamá y, Normal. no tiene una mamá y un papá, sino que tiene dos papás o dos Mm. mamás, Dos papás. dependiendo del Dos caso, papás. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Esa persona creció en ese ambiente y para él muchas cosas que así socialmente sean permitidas o se estén permitiendo, moral y bíblicamente no. Y si esa persona llega a la iglesia, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Instruirlo. Pero no es que llegue a la Enseñarle. iglesia, pero ahí hay un Enseñar, detalle. No es que enseñarle. llegue a la iglesia por su Enseñarle, cuenta. corregirlo. Nosotros tenemos que ir a buscarlos. Sí, Daniel, sí, o sea, pero Daniel, No, pero también pueden ir. quiero que nos enfoquemos, un momentico, quiero que nos enfoquemos, hermanos, en que estamos hablando, recuerden el tema de la clase es cómo tratar el pecado en la iglesia. Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de ir a buscar esas almas perdidas, predicarles el evangelio y traerlos a la iglesia. Sin embargo, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque en el 99.9 y todos los 9 que quieran por ciento de las congregaciones de la iglesia, de cuando en cuando nos va a tocar lidiar con ¿qué? Con el Pecado. poder. El pecado. Con el pecado. Y, la Hermano, gente- y hermano, muchísimas perdón, iglesias no perdón. corrigen. Hermano, pero quizás hacer un comentario. Cuando un niño es adoptado por dos homosexuales y ya cuando está adulto va a la iglesia, lo vamos a tener que llamarlo y corregirlo, pero es una cosa muy delicada. Porque Claro. el muchacho no sabe que sus padres son homosexuales, No, él sí sabe, pero lo que pasa es que él lo ve natural. pero entonces no entiende por qué, Por eso. cómo nació, de dónde nació. Eso es un punto muy delicado para tratarlo. Claro, es un punto para- muy delicado. Por eso, para por que eso se les estoy diciendo, para que se despegue de ellos. por eso les estoy diciendo, esa es la importancia de la instrucción. Es la importancia de la enseñanza. Ojo, que es que nosotros estamos dando por sentado de que todo el mundo entiende de la misma forma en que yo entiendo. Y de pronto mi crianza, la enseñanza, los valores con los que a mí me criaron fueron un poquito diferentes o muy diferentes a cómo fue criada esa otra persona. ¿Sí? Claro. Miren, les voy a colocar un ejemplo y de pronto los hermanos en Houston lo van a comprender mucho más fácil. Las congregaciones hispanas en Estados Unidos son pluriculturales. Hermano. Latinas. ¿Sí? Son pluriculturales, ¿cierto? Sí. ¿Sí entienden el término pluricultural? Sí. Plural, son dos. ¿Por qué razón? Porque entonces en sus congregaciones hay hermanos que son mexicanos, hay colombianos, hay venezolanos, hay de Guatemala, hay de Costa Rica, ¿sí? De muchas partes de Centro y Suramérica. ¿Cierto que sí? Correcto. Sí, hermano. Para muestra esta congregación. Para la muestra de esta congregación. Entonces miren algo tan simple. Yo puedo, o un hermano puede usar un término, una expresión que para él es totalmente natural, que para él es totalmente normal, que ni siquiera en su país tiene una connotación de vulgaridad, pero eso puede ser una palabra demasiado vulgar en los oídos de una persona de otro país. Correcto. Les voy a colocar, les voy a contar una anécdota. Para muestra lo que dijo Jafferny ahora de vaina.
Ok. Para Colombia es muy común, muy normal, no es mala palabra. Además, vaina es donde se enfunda la espada o el cuchillo. Sí. Pero en otros lados suena más fuerte. Ok, les voy a contar una anécdota. 2 anécdotas. Cuando estaba en la escuela en Quito, fue, bueno, para nosotros en Colombia, nosotros usamos una palabra para todo empaque plástico de papel o de papel donde puedas meter otras cosas y se llama bolsa. ¿Utilizan el término en alguna otra parte? ¿Una bolsa? Venezuela. Venezuela somos los reyes de las bolsitas. En Cali le dicen chuspa. Es chuspa. Sí, pero el término más general es bolsa. ¿Qué decía Daniel en Venezuela? En El Salvador se usa bolsa. En Venezuela somos los reyes de la bolsita porque todos siempre andamos con bolsas. Para todos lados. Ok. Yo, por ejemplo, voy de viaje y tengo una... Pues resulta y sucede. La red que le dice. Daniel que vivió tanto tiempo en Ecuador, sabe que allá no se usa esa palabra. Talego. Allá usan fundas. Sí, porque la palabra bolsa tiene una connotación vulgar. Sí. En Ecuador. ¿Y talego? No, hermano. Es más común. Estoy hablando del término más común. Entonces, imagínense que estaba yo por allá creo que estaba en 2º año en la escuela bíblica. Y me invitaron a Cuenca, Daniel, a predicar. Y peor en Cuenca. Y en una predicación utilicé 3 veces el término bolsa. Muchos hermanos querían sacarme del púlpito, sacarme del local, del edificio y apedrearme. Ametrallado ya. ¿Por qué? Por eso. Pluricultor, porque es algo pluricultural. Y la otra anécdota es que cuando estábamos en la escuela, organizamos un viaje para ir de misión en unas vacaciones a Venezuela. Bueno, no fueron a Venezuela, otros fuimos a otras partes de Ecuador. En Colombia y en Ecuador, nosotros utilizamos una palabra para tomar, asir o agarrar. Coger. Que es la palabra coger. Eso en Venezuela es grosería. Sí, en Argentina, en Uruguay también. Entonces, bueno, siempre el hermano nos estuvo diciendo, a los que digan, miren muchachos, pero ellos se fueron por tierra y a un compañero de allá de Ecuador. No sé por qué, fue el único de ese grupo que tuvo tanto problema con los trámites de pasar de Ecuador a Colombia, porque se fueron por tierra, y pasar de Cúcuta por tierra a Venezuela, y llegaron ahí a San Cristóbal, es por donde uno pasa por Cúcuta, Yamil, ¿cierto? No, Llegaron por no. el estado Táchira, San Cristóbal, y de ahí llegaron al estado Lara, Barquisimeto, y cuentan que, entonces, Juan, el hermano ecuatoriano, contaba su penumbra. No, y cuando llegué a Tulcán, entonces, cuando llegué a Ipiales, me cogió la policía colombiana. Y después llegué a Cúcuta y me volvió a coger la policía colombiana. Y cuando pasé la frontera, me cogió la guardia venezolana. Y cuando venía de San Cristóbal para acá, nos paró y otra vez me cogió Entonces, por allá un hermano le dice, hermano, lo siento, pero usted como que fue abusado en su viaje. ¿Sí? Entonces, ¿a qué estoy llevando todo esto que suena chistoso y todo eso? Es que nosotros, hay cosas que para nosotros pueden ser muy comunes. Y yo no puedo pretender que todo el mundo entienda como yo entiendo. De hecho, miren, regáleme, ¿quién sabe qué se necesita para que haya comunicación? Diálogo. Hablar. Diálogo, hablar, pero bueno, si lo fuéramos a hacer por definición, para que haya comunicación tiene que haber un ¿qué? Un receptor. Un emisor. Un emisor. Un emisor. Un y canal. mensaje. Un interlocutor. Y el canal. Sí. Entonces pero básicamente es el mensaje, Emisor, receptor y el mensaje. emisor y el receptor. Estos 3 tienen que estar para que haya comunicación.
¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Es suficiente eso para que haya comunicación? No. Miren, la clave de la comunicación es la siguiente. Que ustedes me entiendan de la forma en la que yo quiero que, o yo busco que ustedes me entiendan. Ahí, eso es lo que se llama comunicación asertiva. Sí. Cuando mi interlocutor entiende lo que yo le digo, pero de la forma en la que yo se le estoy diciendo. ¿Quién de nosotros no ha tenido un dolor de cabeza, un malentendido con un amigo, con un familiar, con un hermano en la congregación? Porque es que lo que él me dijo fue tan terrible para mí. Hermano, pero yo no se lo estaba diciendo en ese sentido. Una Pero mala usted me interpretación. Una ofendió. mala interpretación. No, ni siquiera es una mala interpretación. Simplemente él no lo entendió de la forma en que yo se lo estaba diciendo. Él lo entendió de otra forma. Y eso no es ni bueno ni malo. No, no. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos tener una comunicación asertiva. Ahí es donde nuestro corregir tiene que ir en esa comunicación asertiva. Sin comunicación asertiva es muy difícil. ¿Ustedes saben por qué se nos hace tan difícil la corrección en la iglesia? Por los modismos. Más que por los modismos, hermanos, es porque nosotros no somos asertivos y porque nosotros nos lo tomamos de forma personal. Tanto el que corrige como el que está siendo corregido. Entonces no parece que nosotros estuviésemos atacando esa infección llamada pecado, sino atacando a la persona que lo cometió. Y son dos cosas totalmente diferentes, o serán las mismas. No. Diferente, correcto. Totalmente Entonces, diferente. es lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es eso. Seguir el ejemplo de Pablo, lo que Pablo nos recomienda acá, que usemos la palabra en todo momento, ¿sí? Que corrijamos, que reprendamos, pero miren, anima con mucha, ¿qué? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es un modo de soportar al amigo o a la persona. Ser paciente. Soportar. A las personas. Paciencia tiene que ver con la perseverancia, con el saber soportar. Hay una palabra que me gusta mucho y se llama resiliencia. La resiliencia, los cristianos debemos de ser demasiado resilientes. ¿Por qué razón? Resiliencia es la facultad que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos de soportar las adversidades. Y nosotros como cristianos sí que tenemos que aprender de resiliencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que soportar muchas adversidades. Cosas que pasan en nuestras vidas y no comprendemos. Pero tenemos que seguir siendo pacientes y esperando en el favor y en el amor de Dios. Amén. Amén. Le cuento una cosa que me pasó hoy al hermano Jesús, después que yo envié las notas de la reunión de mañana con las damas de Colorado. Le pregunto, ¿va a poder hacernos la conexión el miércoles a las 8:30 hora de Houston, comenzando mañana miércoles? Y él me responde, hermano, lo que se sabe no se pregunta. Entonces yo le respondo, pues no lo sé, y por eso pregunto. Pero él me aclara ahora, que tú escuchaste, Néstor, que para los cubanos eso quiere decir sí. Bueno. Y bueno. Mire, ojo, nosotros necesitamos aprender de todo esto. Pero ojo, paciencia. La capacidad de perseverar. Nosotros en Latinoamérica tenemos un mal entendimiento de la palabra paciencia. Porque para nosotros paciencia es sinónimo de no enojarse. Y de esperar. De no gritar. Y eso no es paciencia. Hay gente que no grita, pero no es paciente. Es la capacidad de soportar. Exactamente. Hay gente que no sufre de ira o controla muy bien su ira, pero sin embargo no son pacientes. Entonces nosotros necesitamos soportar. Y, ojo,
Yo sé que estoy pareciendo la legislación colombiana, que parece que las normas están hechas para defender al infractor y no a la víctima. No estoy diciendo eso, hermanos, pero lo que yo quiero con este curso es que nosotros aprendamos a tratar con esto, con esta infección que se llama el pecado. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por su participación. Vamos a tener entonces eso que nos quede de la clase de hoy. Corregir es gobernar en conjunto. ¿Qué es corregir? Gobernar en conjunto. Gobernar en conjunto. Gobernar en conjunto. Gobernar en conjunto. Bueno, lo otro que nos queda de la clase de hoy, que tenemos que estar siempre dispuestos a instruir, a enseñar. Ujú. En todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, y que tenemos que trabajar mucho en nosotros en el tema de la paciencia. Ujú. Paciencia. Hoy estaba en un momento en mi trabajo, estaba colocando unas cosas en redes sociales, en Facebook, y vi algo que colocó una amiga acerca de, ella es docente, y ella tenía un post que decía, los maestros mienten. Es como que el título llama bastante la atención, ¿no? Y más cuando lo está escribiendo un maestro, cuando lo está posteando un maestro. Entonces dice, el maestro miente cuando dice que es la última vez que lo explica. Ajá. Pero que siempre lo va a explicar una y otra vez más y otra vez más hasta que todos comprendan. Ujú. El maestro miente cuando dice, si usted no trae los materiales mañana, entonces usted no va a poder hacer el trabajo. Pero el maestro miente porque cuando el niño no lleva los materiales, él de alguna forma se las inventa, se las ingenia para que el niño pueda trabajar en clase. Ujú. Esa es la paciencia que tiene el maestro. Sí. Pues aquí la Biblia nos está diciendo a todos que tenemos que tener esa paciencia, Ujú. esa capacidad de soportar. ¿Sí? Son las Pero enseñanzas de Jesucristo, la paciencia. hay una cosa muy importante, hermanos. Usted quiere crecer en eso de soportar al hermano. Sí, es importantísimo. Adelanten la mano los que quieren. Ok. Miren, hermanos. La mejor manera de uno crecer en eso de soportar al hermano es tomarse unos segundos, unos minutos y pensar qué tan insoportable es usted. Todo. ¿Sí? Piense qué tan insoportable es usted y todo el amor que tienen los hermanos para con usted. Ujú. Y cuando uno empieza a hacer eso, ¿saben qué pasa? Uno dice, no, pues es que si a mí me aguantan tanto, yo cómo no me voy a aguantar esto, que es tan pequeñito. Ujú. Así empezamos a trabajar en nosotros, porque aquí la clave de esto y el objetivo de este estudio, hermanos, pues primeramente es, ojalá llegar al... Ya, Fermi, tengo que contestar eso. No, porque usted lo sabe. Entonces, miren, Hermano, perdón, hay que mirar el ojo del hermano, que él tiene una espinita en el ojo y uno tiene una viga. claro, hermano, es un término muy bíblico, pero cuando yo lo llevo, llevémoslo al ser consciente. Nosotros tenemos que ser más conscientes de las cosas, y es lo que... Entonces, el objetivo de esta clase, pues, es mantenernos lo más alejados posible del pecado, Ujú. pero que cuando eso ocurra, sepamos cómo manejarlo. Sí. Y la hermana Beatriz y la hermana Yaferna dijeron algo muy chévere ahorita. ¿Cómo tratar con el pecado en la iglesia? Pregúntate por un momento, si fueras tú el que hubieras cometido el pecado,
¿Cómo te gustaría que te hubiesen tratado? De la mejor manera. Si fuera tu familiar, llámese tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, o si fuera esa persona a la que quieres tanto, a la que estimas tanto, ¿cómo quisiera que los tratara? De la mejor manera. Entonces, así, de esa mejor manera, es que tenemos que tratar al que no está en esos círculos de cercanía dentro de la congregación. ¿Listo, mis hermanos? Mis hermanos, muchísimas gracias por la atención. Que Dios me los bendiga. Tengan una Igualmente, excelente por usted. noche, que descansen. Amén. Y Gracias. continuamos el jueves. El jueves continuamos a las 8. Ya es a las 8 de Colombia, a las 8 de Houston. Y a las... Tarea. Dejo tarea. Obvio. El jueves dejo tarea. El jueves de... no, sí voy a dejar tarea. Gracias, Jafet. Agradezcale a Jafet. Por favor, no tan insoportable. Ya vieron que era insoportable, ¿sí? Ok. ¿Listo? Vamos a dejar... Sí. No, déjale que quede la grabación, la tarea. Sí, ¿cuál es la tarea entonces? Que quede la evidencia. Vamos a averiguar acerca de el pozo de la enseñanza. ¿El qué, hermano? Pozo de la enseñanza. Pozo de agua. Sí, pero no de agua, sino de la enseñanza. ¿Qué puede ser el pozo de la enseñanza? Donde está toda la biblioteca de cómo se debe enseñar. No sé. Esa es la tarea. ¿Listo? Y mañana miércoles va a haber estudios. Ok. Daniel. Exactamente. Ya les iba a decir eso. Ya, Daniel, puedes parar la grabación. Muy bien, ya va, denme un segundito para que me funcione el ratón.